Buen día, estudiantes de la asignatura de programación. En esta videocápsula abarcaremos parte de la unidad 1, diseño de algoritmos. El tema que estaremos viendo es pseudocódigo y diagrama de flujo. El propósito es representar el algoritmo a través del diagrama de flujo y pseudocódigo. Un algoritmo puede ser representado de diversas formas, no solo estas dos. Sin embargo, son las que estaremos abordando, ya que así se encuentra en el contenido nuclear. Pseudocódigo es la representación del algoritmo, que se hace de una manera narrativa, parecida al lenguaje natural, utilizando palabras claves, generalmente verbos. Retomando del video anterior, el ejemplo de realizar un algoritmo para que el robot levante los objetos en el camino propuesto. Aquí podemos ver ya este algoritmo a través de su representación en pseudocódigo. Como podemos darnos cuenta, prácticamente son las mismas instrucciones que se le pide al robot para poder levantar los objetos del camino, que es avanza, avanza, recoge objeto, avanza, gira a la derecha, avanza, recoge objeto, gira a la izquierda, avanza y recoge objeto. Solo hay algunas diferencias que pudiéramos mencionar. Utilizamos palabras donde las acciones deben ser una sola palabra. En este caso, por ejemplo, podemos ver que las palabras están juntas cuando hay más de dos palabras. Por ejemplo, recoge objeto. Y bueno, las instrucciones terminan en paréntesis porque pues está indicando la acción que se está realizando. Que es importante también recalcar que en el pseudocódigo debemos de indicar a través de las palabras inicio y fin las mismas. Como podemos ver, antes de la primera instrucción indicamos la palabra inicio y al final, cuando ya hemos terminado, también le ponemos la palabra fin. Con esto estaríamos dando la pauta en donde inician nuestras instrucciones y donde concluyen. De manera natural, nosotros como seres humanos, pues bueno, al menos donde nos encontramos, leemos de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. En este caso, nuestra lógica sería de que, bueno, tenemos que iniciar con la instrucción desde un principio, la que se encuentra más arriba. Sin embargo, recordemos que estas instrucciones no van a ser para otro ser humano, sino van a ser para una máquina, para una computadora. Por lo tanto, tenemos que marcar específicamente cuál es el inicio y cuál es el fin. Esto nos va a ayudar para que en la siguiente unidad, donde ya veamos el lenguaje de programación, siempre recordemos que tenemos que poner la instrucción de inicio y la correspondiente al final. Como podemos ver, el pseudocódigo no es complicado, realmente. Es como si estuviéramos dando las instrucciones de una forma natural. Sí, más adelante vamos a poder ver que a través, si utilizamos alguna estructura a través de estas para realizar un algoritmo, pues bueno, hay ciertas palabras clave que necesitamos conocer para poder realizar nuestro pseudocódigo. El diagrama de flujo es una representación también del algoritmo, solo que esta se hace de manera gráfica, ya no de manera narrativa, de un lenguaje natural, sino se hace de manera gráfica utilizando símbolos para representar las instrucciones y flechas para unir estos símbolos y de esa forma se indica el orden que debe ejecutarse, las cuales se llaman líneas de flujo. Cabe recalcar que también utiliza instrucciones a través de palabras. Sin embargo, estas se van a encontrar dentro de los símbolos correspondientes, los cuales nos van a indicar la acción que se debe realizar. Y las flechas nos van a ayudar para poder seguir el orden que debe de llevar cada una de estas instrucciones. Veamos el mismo ejemplo, pero ya en diagrama de flujo. Ahí lo tenemos.
Si nos damos cuenta, realmente estamos utilizando las mismas instrucciones. ¿Y cuáles son? Inicio, avanza, avanza, recoge objeto, avanza. Gira a la derecha, avanza, recoge objeto, gira izquierda, avanza, recoge objeto. Y también tenemos la palabra inicio y la palabra fin. Por eso decíamos que utilizamos las mismas instrucciones. La única diferencia que ahora de manera simbólica las ponemos dentro de ciertas figuras que nos van a permitir identificar a qué se refiere dicha instrucción. En este caso, como se indica, realmente son las mismas instrucciones del pseudocódigo, solo que se utilizan símbolos y flechas. Podemos ver que la palabra inicio y fin se ponen en óvalos. Entonces nosotros, cuando veamos un algoritmo a través de su representación en diagrama de flujo y veamos los óvalos, ya vamos a saber dónde es el inicio y cuál es el fin. Y las instrucciones, que en este caso son una secuencia de instrucciones, están dentro de rectángulos, es decir, son instrucciones para ejecutar una acción, es todo. Más adelante estaremos viendo otros tipos de instrucciones, por lo que se podrá ver otro tipo de símbolos. En este caso sería el rectángulo porque no se está haciendo más que ejecutar esa acción que se está pidiendo. Al tener las mismas instrucciones que el pseudocódigo, es decir, el diagrama de flujo, al tener las mismas instrucciones del pseudocódigo, la única diferencia es que se ponen en símbolos, podemos decir que un pseudocódigo se puede pasar a diagrama de flujo y que un diagrama de flujo se puede pasar a pseudocódigo, donde ambos representan a un mismo algoritmo. ¿Por qué recalcar esto? Porque a veces en ciertas actividades, en un mismo problema planteado, cuando lo representan en pseudocódigo, diagrama de flujo, lo representan de manera diferente. En uno utilizan ciertas instrucciones, en otro le aumentan otra instrucción o le ponen algún símbolo de más, etc. Entonces aquí lo importante es recalcar que son las mismas instrucciones, ya sea en uno o en otro. Así que si yo voy a hacer mi algoritmo y hago mi pseudocódigo, realmente mi diagrama de flujo va a ser exactamente el pseudocódigo, solo que a través de símbolos o viceversa. Aquí lo podemos ver. Ya tenemos el pseudocódigo del lado izquierdo, el diagrama de flujo del lado derecho y podemos ver que tienen las mismas instrucciones. Inicio, avanza, avanza, recoge objeto. Avanza, gira derecha, avanza, recoge objeto. Gira izquierda, avanza y recoge objeto. Entonces, en realidad son las mismas instrucciones, solo que unas están dadas a través de un lenguaje totalmente natural, con ciertas con instrucciones en cierto estilo, y la otra tiene esas instrucciones solo que a través de un diagrama con simbología. Ahora se preguntarán, entonces, ¿para qué se hacen dos tipos de representaciones? Bueno, en realidad el diagrama de flujo nos ayuda mucho cuando tenemos un algoritmo muy grande, visualmente poder identificar lo que hace. En cambio, en el pseudocódigo nos da un poco más de trabajo porque solo son instrucciones dadas. Ahí no es visualmente identificar, inclusive si hubiese un error, identificar dónde está es más complicado que el diagrama de flujo. El diagrama de flujo nos permite eso. Y de lo contrario, como vamos a utilizar un lenguaje de programación, si solo ponemos un diagrama de flujo, pasarle un lenguaje de programación es más complicado. En cambio, el pseudocódigo ya es una parte donde nosotros nos podemos basar para pasarlo al lenguaje de programación. Por eso también se le puede decir que el pseudocódigo es para preprogramar. ¿Por qué? Porque nos ayuda para luego pasarlo al lenguaje de programación de una manera mucho más fácil. Bueno, con esto podemos identificar lo que es el pseudocódigo, lo que es el diagrama de flujo y bueno, la similitud, vamos a decirlo así, donde ambos representan a un algoritmo y las diferencias que los caracterizan. También les cabe mencionar que más adelante, pues bueno, vamos a poder ver el tipo de estructuras y cómo representarlo a través del pseudocódigo
y diagrama de flujo. Ya sabemos lo que son un algoritmo y que se puede representar en pseudocódigo, diagrama de flujo.